Estamos con Begoña Llamazares, que es la gerente de mercados de Sernauto. Hola, Bego, ¿cómo estás, amiga? Hola, Chimo, ¿qué tal todo? ¿Y por qué? Pues porque, como siempre que tenemos una cita, aunque hace unos días nos vimos en el ICES, nos estamos viendo bastante este mes, pero antes de eso, siempre que hay una cita con Begoña aquí en las ondas es porque vamos a hablar de exportaciones del sector de componentes de automoción. eh, y no han ido mal para la que está cayendo, Begoña. Cuéntame. Pues es verdad, es cierto. La realidad es que el cierre de 2024 podemos considerar que ha sido positivo para el sector español de proveedores de automoción, ya que se exportaron productos por valor de más de 25.000 millones de euros, lo que ha supuesto pues, un ligero descenso del 0,5% con respecto a la edición anterior, a 2023. Ujú. Pero esto lo que muestra, quiero decir, es evidente que la internacionalización pues, sigue siendo una prioridad estratégica, con unas exportaciones que representan más del 60% de la facturación total del sector, y esto refleja pues, el peso que tiene, ¿no?, el comercio exterior Exacto. como una, sí, como una herramienta prioritaria y un motor de crecimiento para lo que es la industria española de proveedores de automoción. Eh, Ha sido una leve caída, un 0,5%. Yo diría estable, ¿vale? Y decía, y para la que está cayendo no está mal, porque claro, si hacemos un balance no solo de datos, sino de todo lo que ha pasado durante ese periodo, han pasado muchas cosas, Begoña, muchas Sí, cosas externas que han influido en nuestro negocio. ciertamente. Lo que pasa que estamos hablando de una industria que está ampliamente diversificada desde un punto de vista de mercados. Entonces, claro, si unimos esta diversificación geográfica de clientes y Ujú. la competitividad tecnológica del sector, pues esto es lo que nos ha permitido contrarrestar la desaceleración, ¿no?, que se ha registrado en Europa y principalmente en los socios comerciales de España. Y esto lo hemos podido compensar con pues, importantes crecimientos en otros continentes como América, África y Asia. Bego, vamos a hacer un repaso porque eh, es importante. En nuestra industria está siendo rápida, está teniendo, yo diría que hasta cintura, por hablar en términos un poco deportivos, porque está sabiéndose mover. Es verdad que seguimos dependiendo mucho de Europa y es verdad que los grandes mercados europeos están ahí que tampoco nos ayudan mucho, o sea, no están incrementando sus matriculaciones ni su producción de una manera que nos estén ayudando mucho. Pero como tú decías, además de Europa, Reino Unido, Marruecos, Estados Unidos, Turquía, México, China, Sudáfrica, Brasil, Japón, Corea del Sur, ¿dónde nos portamos? La verdad es que lo has resumido perfectamente. Yo no podría hacerlo mejor. Es cierto que Alemania, Francia, Portugal e Italia pues siguen liderando las compras, ¿no?, dentro de la Unión Europea cuando hablamos de los componentes Made in Spain. Pero tenemos otros países, pues como Marruecos, Estados Unidos, Turquía, México, Brasil, Corea del Sur, que es que están ganando protagonismo cada vez más y se están convirtiendo en destinos clave para nuestra industria. Pero en cualquier caso hemos conseguido cerrar el año, aunque sea por poco, por encima de esos 25.000 millones. Eso es un ejemplo de que somos un tractor de la economía española y un tractor del negocio exterior, de esa balanza de pagos española. Tendríamos un problema si no tuviéramos esta industria, ¿verdad? Claro, me lo preguntas como gerente de mercados de Sernauto. Bueno, te lo pregunto como Lógicamente, persona que conoces cómo se mueven los mercados internacionales y cómo funciona una balanza de pagos de un país, amiga. es cierto que el sector automoción juega un papel Principal. absolutamente clave en la economía española y en la balanza de pagos. Ujú. Y prueba de ello es cuando vamos analizando los datos a nivel trimestral o cuatrimestral. Es cierto que hablamos de una industria que está globalizada, quiero decir que al final los proveedores españoles, de una manera u otra, para ellos la exportación o tener inversión directa productiva en otros mercados forma parte de su día a día. Si no, no podríamos ser competitivos y no podríamos ser
como se suele decir, key players para los principales operadores de automoción a nivel global. Sí, es cierto que el sector automoción tiene un peso muy relevante, pero no solo en términos de facturación, de exportación, sino también en términos de la contribución al nivel de empleo, a la fiscalidad, en términos también de innovación. Juega un papel, un rol de liderazgo. de liderazgo, literalmente. Hablábamos de Europa y se me había olvidado destacar un detalle. Es verdad que prácticamente todos los grandes mercados europeos han bajado. No quiero denominar a Portugal como un gran mercado europeo porque no lo es, no es uno de los cinco grandes, pero sí es un mercado importante para nosotros. Y oye, en Portugal las cosas nos van bien, hemos crecido casi un 9%, es decir, estamos colaborando más o trabajando más dentro de esa península ibérica. Es cierto, dentro de la Unión Europea, cuando hablamos a lo mejor de los cinco grandes socios comerciales, siempre destaca el papel de Portugal porque es un mercado en el cual siempre se registran tasas de crecimiento. Aunque yo también me gustaría destacar el papel, el rol que cada vez está jugando más los mercados de Centro Europa. Hay una serie de mercados dentro de esa zona que están tomando mucho peso en el sector automoción, ya puede ser en la parte de primer equipo o en la parte de recambios, y cada vez nos estamos posicionando más en esos mercados como proveedores y están también contribuyendo al éxito de las cifras de exportación que está alcanzando el sector. Si tengo que Eh, citar, no, no, sí, sí, dime, dime. no, que si tenemos que citar algún mercado, pues como siempre, podemos citar a República Checa, podemos citar a Eslovaquia, podemos citar, por ejemplo, a Rumanía. Oye, y Reino Unido, que sigue Cierto. siendo el primer mercado ya extracomunitario y que, bueno, pues ha crecido, o sea, por lo menos ha aportado algo, un 1,22. Eso es un buen síntoma, ¿verdad? Con ese mercado Es y que está muy, funcionando bien. sí, es un muy, muy buen síntoma de cómo ya se ha logrado la estabilidad en las relaciones comerciales con este mercado como mercado extracomunitario y de hecho, ciertamente, como dices, es el principal destino de Ujú. las ventas extracomunitarias y luego ya le siguen pues Marruecos, Estados Unidos y Turquía. Es cierto que cuando hablamos de automoción, Reino Unido siempre también ha sido un operador importante. A mí me preocupa el techo de Estados Unidos y eso me preocupa. Y más ahora que estamos en momento de aranceles y aranceles, ¿no? Llegamos al límite de fechas y han sido 1.021 millones, un crecimiento de un 8,24. Vamos, no te voy a preguntar cómo ha ido porque eso casi es pasado remoto, sino qué crees que va a pasar al final, cómo vamos a poder manejarnos con ese mercado. Luego. Pues bueno, ya en otras ocasiones hemos dado nuestro punto de vista, ¿no? Acerca de la utilización de los aranceles, porque claramente al final, eh, ¿quién es el más perjudicado? Es el usuario final. Por supuesto, las industrias de los mercados afectados, tanto del que impone los aranceles como la de de sus socios comerciales. A ver, pues mira, Estados Unidos ahora el primer cuatrimestre de 2025 ha empezado con una caída en las exportaciones. Ujú. Esto de inicio, como bien me conoces, no tiene ni una gran gravedad, porque sabes Perfecto. que a veces los mercados, como cuando hablamos por familias de producto, van teniendo diferenciaciones a lo largo de todo el año, con lo cual Sin al final duda. lo más importante es ver cómo vamos a evolucionar en el segundo y cuarto cuatrimestre. Conoces la industria, sabes que es una industria con una alta capacidad de adaptación. Antes lo decías, nos Vamos. caracterizamos por la flexibilidad y no es el primer mercado con al que nos hemos enfrentado, no solo la industria española, sino la industria de automoción de otros mercados europeos que hayan impuesto aranceles. Quiero decir que tenemos tenemos la suerte de tener empresas que están muy acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones, con lo cual de una manera u otra estamos seguros de que lograremos superar este pequeño inconveniente que está surgiendo ahora, pues vinculado a los aranceles. Y hay dos grandes mercados, Corea del Sur por un lado
que lo Sí. teníamos poco explotado, quizá, y sin embargo los fabricantes coreanos llevan mucho viniendo aquí, pero lo teníamos poco explotado y de repente hemos mirado hacia allá y bueno, la cifra de negocio todavía no es la más importante, pero los crecimientos son espectaculares. 47,74%, casi un 50% durante el año pasado de crecimiento. ¿Cómo ves tú ese mercado? Porque ese sí es un mercado con muchísimo potencial. Sí, es verdad que si hablamos en términos absolutos, aunque Corea del Sur está dentro del top 10 de nuestros principales socios comerciales, siempre considerando a la Unión Europea como un Como único un solo mercado, mercado. es verdad que lo que está reflejando la evolución de las exportaciones, exacto, es que hay un cambio, ¿no? Que hay un cambio también, tanto por parte de los proveedores españoles y que son más competitivos y logran acceder a este tipo de mercados de difícil acceso, porque es verdad que hay mercados dentro de lo que es la zona del sudeste asiático que no es tan sencillo para los proveedores de Europa acceder. Y lo que nos está mostrando es que, bueno, a través de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la experiencia que también se ha adquirido en otros mercados del sudeste asiático, estamos siendo capaces ya de empezar a ser considerados como una oferta de referencia en dicho mercado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las exportaciones a Brasil, que Exacto. están Era el otro empezando a caso que yo te iba a recuperarse, mencionar, que que están empezando a recuperarse. era el gran de los BRIC de su momento, ¿te acuerdas? Y Sí. que ahora casi eso, bueno, como Rusia anda por su lado, ya eso no, casi no existe, pero Brasil es un mercado que estamos recuperando, porque tuvimos, pero estamos recuperando ahora, ¿verdad? Es verdad que con relación a Brasil, realmente el gran espaldarazo para lo que sería el sector de automoción sería que la entrada en vigor ya de manera definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Exacto. Esto facilitaría el libre comercio, porque ahora mismo es verdad que con Brasil existen una serie de barreras arancelarias y no arancelarias que ciertamente complican a los proveedores el acceso. Pero bueno, esperemos que ese sea otro de los temas que tenemos pendientes, que nos vamos a ir casi pendientes de vacaciones, pero que se resuelva antes de final de año. La Unión Europea está en ello. Esperemos que se resuelva antes de final de año, ¿verdad, Begoña? Eso esperemos. O sea, la esperanza nunca se pierde. Oye, y tenemos que hablar de China. Sí, China, claro, ha crecido, no son los crecimientos del 47 de Corea ni del 30 de Brasil, es un 9,7, un 9,07, un 9%, pero ya son 504 millones de euros. No está mal, ¿eh? no, no está nada mal. Es verdad que en relación con China, y además también tiene su sentido, ¿no? Por el tamaño de esa economía, eh, las exportaciones están muy delimitadas por la situación de la demanda local. Exacto. Entonces, Ahora hay un va poco de fluctuando. saturación también en la demanda local. Hay un poco de overbooking de fabricación, diríamos, por decirlo para que nos entiendan. Claro, entonces es verdad que con China durante la pandemia hubo una muy buena relación en cuanto a las exportaciones. Luego es que es cierto que con posterioridad han experimentado una contracción en su demanda local que lógicamente pues, ha afectado a las importaciones, ¿no? Que ellos realizaban. Y bueno, pues a lo largo de 2024 hemos ido recuperando terreno y la verdad es que las expectativas de momento son positivas. Bueno, y casi ya haciendo un balance final, pero todavía no te dejo porque nos quedan cosas por hablar. Eh, ¿Cómo ves tú el mercado europeo? ¿Crees que se va a recuperar? Porque, claro, hablábamos de Alemania, de Francia, pero es que cada uno supone el 23 y pico por ciento de nuestras exportaciones. Solo hablando de esos dos mercados ya estamos en un 46%. Eh, Decíamos que eran más de un 50, pero es que solo esos dos mercados son un 46% de nuestras exportaciones. ¿Tú cómo lo ves? Si sumamos Italia ya, nos hemos exagerado por hablar de los grandes mercados, porque es otro 7 y pico, pero Alemania y Francia son, digamos, a lo que más sensibles somos a la hora de exportar. Sí, es verdad que el inicio de 2025 ha seguido un comportamiento similar a 2024 y al cierre de 2024. Es decir,
En el cómputo global se experimenta una caída, no una gran caída en cuanto al valor de las exportaciones por el sector español. Claramente viene motivado por la contracción que se está experimentando dentro de los mercados de la Unión Europea y perfectamente viene definido por el comportamiento que se está registrando en mercados como Alemania, como Francia o como Italia. Es verdad que Polonia, República Checa, Rumanía también nos está permitiendo compensar esas tasas de crecimiento, ¿no? En los tres grandes socios comerciales. Bueno, las expectativas para 2025 en principio, ¿no? O sea, cuando hablas con diferentes operadores y consultoras, es que, bueno, en principio 2025 la idea, la intención es más o menos que se mantengan, ¿no? Las mismas circunstancias que a lo largo de 2024. Pero bueno, tú sabes que las expectativas, ¿no? O las estimaciones siempre se hacen, siempre se dice, para luego no cumplir con la Exacto. realidad. Están para no cumplirlas, tú lo sabes. Ni en lo bueno ni en lo malo, eso es lo malo, que no solo lo malo. Oye, te voy a hacer sacar casi media Dime, bola de cristal, ¿vale? Porque sí, aunque tú y yo nos movemos por cuatrimestres y nos queda todavía mitad de julio o agosto sí. para cerrar el segundo cuatrimestre, te voy a hacer movernos casi en tres cuartos de bola de cristal. ¿Qué piensas que va a pasar en 2025? Porque claro, tenemos esa segunda mitad de año, la Mm. amenaza de Estados Unidos. Es que está, yo no me atrevería a hacer una previsión, entonces como yo no me atrevo, te voy a meter a ti en el lío. ¿Cómo crees que vamos a cerrar 2025? ¿O qué piensas que nos va a pasar? Pues fíjate, yo mi estimación es que vamos a cerrar 2025 un poco en línea con 2024. Es verdad que cuando hablamos de primer equipo, su comportamiento es muy distinto al área de recambios, al mundo del aftermarket. Entonces, primer equipo están afrontando una situación complicada, ¿no? Eh, Mientras que la parte del mundo del recambio, cuando hablo a nivel global, a nivel de exportaciones, cuando hablas con los proveedores de automoción que tienen ambas líneas de negocio, primer equipo recambios está funcionando muy bien. Con lo cual, recambios está de alguna manera, cuando hablo en mercados exteriores, está también ayudando a compensar esa contracción que se ha Ujú. estado experimentando en la parte de primer equipo. Claro, Algo hay que también que tener en cuenta, claro, hay que conocer también volúmenes para saber hasta qué punto el mundo del aftermarket, que tampoco es va a capaz de preparar, asumir. claro, claro, pero es verdad que, por ejemplo, tú sabes que nosotros participamos en muchos eventos internacionales. Pues, por ejemplo, en los eventos vinculados al mundo del aftermarket, lo que estamos observando es estamos observando una muy buena impresión. Estamos observando que hay un gran positivismo. Estamos observando que hay volumen de negocio. Estamos observando que las empresas están creciendo. Pues con eso, que es positivismo, que es como nos gusta quedarnos siempre, Begoña, nos vamos a quedar. Muchas gracias, Bego, ha sido un placer, Muchas como gracias a siempre. ti. Sabes que este ratito de hablar de mercados contigo le tengo especial cariño, me gusta mucho, porque además nos da una visión real de dónde está no solo la industria de componentes de automoción, que es básica para la economía del país, pero un poco de dónde está toda nuestra industria, porque hace nada estábamos en el evento de Leices y lo decíamos, la industria tiene que exportar, tiene que exportar y tenemos que tener relaciones comerciales con el exterior, si no, no puede crecer. Así que muchas gracias, Bego, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Chimo. Un placer. Hasta luego.